La gente quiere durar mucho, pero no quiere llegar a viejo. ¿Y entonces? No se quiere morir. Usted ve que algunas personas van al cirujano plástico y se ponen nuevecito, pero es por fuera. Nuevecito por fuera. Usted la ve que va caminando, una muchacha que usted dice, pero esta muchacha no tiene más de 30 años. Pero en la realidad, en el calendario, tiene 78. Pero está nítida. No aparece una arruga, no aparece una cana, nada, todo es de fábrica, parece una muñeca. Pero cuando va a subir una acera, ¡aleluya! Están los gritos que pegan al cielo. Hoy, ¿tú no eres joven? Sí, pero entonces molestia, hermano, y trabajo. Todo esto pasa. Entonces el Señor nos quiere hacer reflexionar. A pesar de que te vea joven, está declinando. Es para abajo que vamos. Mire, nuestro cuerpo, bueno, yo no sé si es verdad, dice la gente que cuando uno va para viejo se va poniendo chiquito. Yo voy a tener que medirme a ver si es verdad. Diga que uno se va como gastando, se va escurriendo, y se va poniendo tembloroso. Sin embargo, aunque usted lo vea como lo vea, no se quiere morir. No, dice, no, yo estoy bien así. Pero tú no ves que está mal. No, yo estoy bien así. Pero esto es una realidad, estamos declinando. Lo que quiero decir es que esa es una realidad que no podemos evadir. Fíjese, no basta o no bastaría solo con saber que tenemos muchos años, sino qué hemos hecho con esos años. ¿Qué ha hecho usted con sus años? ¿Qué piensa hacer usted con sus años? Hay personas que tienen 25 años y han producido muchísimo en esos pocos años. Y hay otros que tienen 75 y no han producido nada. Y hay otros que tienen 60 y lo que han producido es malo. Yo he dicho muchas veces, lo más feo que hay es un viejo sinvergüenza. Eso es lo más asqueroso. Usted sabe lo que es un viejo violador. Yo no sé cómo cuadrar eso como que no cabe. Eso no cabe en un concepto de gente que crea que es gente. Ahora, en un concepto animalesco, bestial, ok. Pero usted sabe lo que un hombre de 60, 70 años abusando de una niña de 12. O de un niño, porque se da de todas maneras. ¿Qué has hecho con tus años? ¿O es que viniste a este mundo y fabricaste una casa incorrompible para vivir eternamente? Porque no te piensa ir, te va. Aunque no pienses que te va, te vas. Aunque creas que no se acaba la vida se acaba. Estamos declinando. Buena prédica, pero fíjate, él habló de los méritos que uno ha hecho en la vida, él dice que unos han hecho más el bien que otros, eso es verdad, pero le faltó decir la contraparte, hablar sobre el mal, que todos cometemos en la vida, ya que todos somos pecadores, es decir, algunos de igual modo, hacen más el mal que otros, es decir, en conclusión todos pecamos, ya sea con pecado de pensamiento, con pecados de palabras, con pecados de obras o con pecados de omisión, y es imposible no pecar, tarde o temprano hasta el hombre o la mujer más bueno del mundo peca, y se equivoca, y comete el mal aunque no quiera, eso es inevitable, por esta razón todos somos pecadores, y todo ese pecado se acumula, culpa tras culpa, pena tras pena, pecado tras pecado, se va acumulando en el alma. Jesús enseñó, envió y ordenó a sus discípulos a perdonar los pecados, y estos discípulos ahora son los sacerdotes, que siguen siendo instrumentos de Dios para perdonar pecados. Siempre y cuando en el pecador haya un genuino arrepentimiento junto con la confesión. Jesús mismo perdona los pecados a través de sus sacerdotes católicos de su iglesia, es decir, Jesús envió a sus discípulos para hacer esta función, de perdonar pecados, y eso está escrito en la Biblia en Juan 20, 23, Jesús les dijo: a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados.
A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Sabiendo esto, pongamos este ejemplo: si alguien muere y no es condenado, sino que se salvó porque creyó en Jesús, el Hijo de Dios, y Dios le concede la salvación, ¿tú te crees que esa alma de esa persona muerta podrá entrar de una vez al cielo, después de que muera, con todos los pecados acumulados durante su vida? No. Eso es imposible. No es así, tendrá primero que expiar la pena de todos sus pecados en una cárcel, como dice la Biblia en Mateo 5:26, no saldrá de ahí hasta que pagues el último cuadrante, que significa, hasta que pagues por toda la pena y el daño de los pecados cometidos, como lo dice también en Lucas 12:59, no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Eso quiere decir que nadie saldrá de esa cárcel hasta que pague por todo el mal que ha hecho durante toda su vida, y que no ha sido reparado aquí en la tierra, ya que nada impuro entra al reino de Dios, como lo dice Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira. Debes entender, y creer en lo que está escrito en la Biblia, que todos somos pecadores, y morimos, siendo pecadores, y con pecados en el alma también, y, con impurezas, y maldad. Jesús nos perdona, de lo que es imposible corregir para nosotros, nos perdona, y libra de la culpa y condenación eterna del pecado, y del castigo eterno del pecado, por los méritos de su pasión, sangre, muerte y resurrección, pero, el pecado aparte de la culpa también trae consigo, una pena y un mal que nos contamina, que no es eterna de condenación, y esa pena solo se puede purificar aquí en la tierra, haciendo obras de reparación, y buenas acciones y obras de caridad, orando con fe, sufriendo pruebas y tribulaciones, y con una fidelidad más perfecta a la verdadera fe enseñada por Jesús, y también, se puede purificar en la cárcel del más allá, como lo dice la Biblia. Es decir, si no pudiste terminar de reparar, y pagar tus penas de tus pecados aquí en esta vida, entonces lo harás en esa cárcel del más allá, después de que partas de este mundo, si es que eres salvo. Sabiendo esto, el apóstol Pablo dice en Colosenses 1:24, que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Este versículo podría impactar a aquellos que no estén familiarizados con él. Pablo dice que él cumple para la Iglesia esas cosas que faltan de las aflicciones de Cristo. El sufrimiento de Cristo fue perfecto y de valor infinito. Lo que San Pablo quiere decir es que todavía faltan muchos sufrimientos y obras de reparación, que son necesarios para que los miembros de la Iglesia trabajen en su purificación, la cual fue toda hecha posible por el sacrificio salvífico de Cristo. Este versículo prueba que el sacrificio de Cristo no suprimió todas las preocupaciones y penas acerca de la posibilidad de un castigo futuro de purificación, debido a las penas y daños temporales de los pecados. Si hubiera sido así, entonces Pablo nunca hubiera dicho que sus sufrimientos cumplen para los miembros de la Iglesia lo que falta en el sacrificio de Cristo, ni tampoco hubiera hablado Jesús de los castigos por los pecados, cosa que él hace reiteradamente en los Evangelios. Este versículo, Colosenses 1:24, también prueba la doctrina católica de la comunión de los santos, y el efecto de la oración y el sacrificio intercesor. Jesús, que es el justo juez de todas las almas, respeta tu decisión, que es eterna, y tú decides por tu vida, si aceptas, o rechazas a Dios, hasta tu último suspiro, tienes tiempo de decidir, y si no te arrepientes, o no lograrás arrepentirte, ni siquiera en el último segundo de tu vida, eligiendo, rechazar a Dios, irrevocablemente, y aceptando eternamente el infierno, serás condenado al infierno, y caerás en el infierno, y nunca saldrás de ahí, porque el infierno es para siempre por toda la eternidad. Por esta razón, la importancia infinita del arrepentimiento verdadero, y de aceptar el perdón y el amor de Dios antes de la muerte, para que seamos perdonados de las culpas de nuestros pecados y seamos salvados por la gracia de Dios. Pongamos el siguiente ejemplo: si eres un ladrón y te arrepientes, debes primero confesar el pecado, para que Dios te perdone la culpa eterna, por el pecado de robo con su sangre, y te quite ese pecado, a través de sus sacerdotes. Con la confesión, como lo dice la Biblia, y así evitarás la condenación eterna producto de ese pecado de robo, y luego que tengas el perdón de Jesús por este pecado de robo, debes tú mismo reparar la pena o consecuencias o daños que has provocado por ese pecado de robo, aquí en la tierra, y la obra de reparación primera sería devolver lo que has robado a la persona que se lo has robado, y reparar el daño que has provocado aquí en vida, producto de ese robo que has hecho. Y también hacer obras de caridad, y amor al prójimo, buenas acciones, hasta que la pena de ese pecado, y sus consecuencias se reparen, y se cubran.
como lo dice la Biblia en 1 de Pedro 4:8. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad. Porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Y así. Podrás disminuir el tiempo dentro de la cárcel del más allá, cuando mueras, y durarás menos tiempo, o ninguno en reparar esa específica pena del pecado. Porque ya has purificado, parcial o completamente, esa impureza y daño en tu alma por ese pecado de robo. Aquí en la tierra estando vivo en este mundo, hablando en este ejemplo específico de este pecado. Y eso mismo, hay que hacerlo con todos los pecados que uno cometa, primero acudir a la confesión sacerdotal genuina, donde haya verdadero arrepentimiento, para conseguir el perdón de Dios, por las culpas de todos nuestros pecados, y después, de obtenido el perdón, hacer obras de reparación para evitar, ir por tanto tiempo, a la cárcel temporal, del más allá, a reparar las consecuencias, penas, daños e impurezas de nuestros pecados, pero hay algunos pecados, que son difíciles de reparar, por ejemplo un homicidio o una violación, etc., los pecados perdonados por Dios, que no puedas reparar o que no se puedan reparar sus penas en vida debido a su gravedad, los repararás, en la cárcel del más allá, y a esa cárcel, le llaman popularmente, el purgatorio. Como se refiere la Biblia en los versículos anteriormente mencionados, de esa cárcel, no saldrás, de esa cárcel, hasta que pagues el último cuadrante, o centavo, es decir, hasta que pagues por todo el mal, que has hecho durante toda la vida, es decir, hasta que pagues por todo el mal, que no has podido reparar en vida, es decir, hasta que purifiques tu alma. Y en esta cárcel el alma se purifica con fuego. 1 Corintios 3, 11, 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará. Porque por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora miremos, de nuevo la última parte, de este versículo. En 1 Corintios 3, 15 vemos. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Aunque así como por fuego. Entonces, tenemos un hombre cuyas obras han sido juzgadas. Sus obras son, de hecho, quemadas. Y él sufre pérdida. Pero él es salvo, aunque por el fuego. Él sufrirá pérdida, pero él, ya es salvo. Y pasará de todos modos. Por fuego. Es decir, sus obras, que fueron malas que no soportan el fuego son quemadas para que él las pueda perder. Él sufrirá pérdida, es decir, está purificándose con el fuego purificador y sufriendo castigo para poder ser purificado. Y aun siendo salvo de todos modos necesita purificarse con el fuego. Y este sufre pérdida y castigo en este proceso. La palabra griega antigua que está traducida como sufrirá pérdida, es semiutesetai. Esta deriva de la palabra griega semiu que significa pérdida y también significa castigo. La palabra semiu se utiliza para referirse al castigo. En Éxodo 21, 22. Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Proverbios 17, 26, ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. Proverbios 19, 19 el de gran ira llevará el castigo. Si lo libras, tendrás que hacerlo de nuevo. Y en otras partes, esta misma palabra griega semiu se usa para referirse al castigo, pérdida, herida, pena. Esto quiere decir que semiutesetai, la palabra traducida en 1 Corintios 3, 15 significa sufrirá pérdida y castigo. Y a pesar de estos tormentos, de purificación de fuego, el alma en esta cárcel, tiene esperanza. Porque sabe que en algún momento futuro, saldrá, obviamente, el tiempo de duración dentro de esta cárcel del purgatorio. Dependerá de la sentencia del juicio impuesta por el juez de las almas. Que es Jesús. Zacarías 13, 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Los evangélicos, lamentablemente, niegan esta verdad bíblica. Los evangélicos niegan esta realidad bíblica, que está escrita en las Sagradas Escrituras, y creen los evangélicos erróneamente, que cuando alguien muere, va directamente al cielo, de una vez, sin antes haber terminado de pagar sus penas, daños, e impurezas en la cárcel temporal de purificación. Por esta razón,
Los evangélicos están muy equivocados. Debemos entender que nada impuro entra al cielo, y para un alma, que sea salvado por la misericordia de Dios, pueda entrar al cielo, debe primero purificarse sin excepción. Es decir, debe purificarse de toda pena, mal, impureza, inmundicia, y maldad que tenga en su alma y espíritu, producto de todos los pecados y las malas obras cometidas, durante su estancia de vida en este mundo. Y este estado de purificación del alma, es la cárcel temporal del purgatorio, que describe claramente la Santa Biblia, y después que el alma de los difuntos salvos se purifique dentro de esta cárcel, y dure el tiempo que necesite para purificarse al 100%, solamente luego de completado este proceso de purificación, es que podrá el alma entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, y a las moradas celestes, y estar con Dios, y ver a Dios, y así se cumple lo que dice la Escritura. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, y así se cumple lo que enseña la Escritura, nada impuro entrará al cielo.